Mundo Ejecutivo presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes a todos, como todos los martes, aquí en punto de las 7, saludándolos Dieter Holz, saludándolos desde nuestra trinchera, hablando sobre los temas de validez, pertinencia y que están en boca de todos en estos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Nos acompañan, como siempre, Larry Rubin, está también con nosotros Verónica Vaz y pues disculpamos a Agustín Barrios Gómez y Gerardo Gutiérrez Candiani por estar imposibilitados de estar con nosotros en esta ocasión. Tenemos, sin embargo, a un invitado de súper lujo, con gran conocimiento en un tema que obviamente hoy en día está en cualquier mesa, está en cualquier sobremesa y también en las preocupaciones de cada uno de nosotros, tanto el sector privado como el sector público. Está con nosotros Salomón Chertorivsky-Boldenberg. Salomón fue secretario de Salud del 2011 al 2012 en el sexenio de Felipe Calderón. Fue también secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México del 2012 al 2017. Contendió por la regencia de la Ciudad de México en el 2017 y actualmente, muy importante, un contrapeso muy significativo, es presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, un gran nombre para una iniciativa que pretende poner sobre la mesa cuestionamientos y soluciones a temas de validez. En este caso, pues obviamente el tema de salud. Platicaremos con Salomón sobre esta iniciativa que él preside, qué tanta influencia puede llegar a tener, qué obstáculos se ha enfrentado, y después pasaremos directamente a un tema muy importante. Si el sistema de México, el sistema de salud, tiene una política pública bien pensada, sí o no. Nosotros vemos que lo sufrimos como todos los ciudadanos. Yo creo que tanto los ciudadanos con más escasos recursos como ciudadanos con recursos sufren la falta de un sistema público de calidad. Y muestra de eso es los estudios internacionales de eficacia que nos ponen en un lugar, alrededor del lugar 70, que pues realmente si somos la economía 13 del mundo, pues estar en el lugar 70 rankeado en la eficacia del sistema de salud, pues obviamente no es bueno para nosotros mexicanos, ¿no? Sobre todo con una población aún joven, es decir, que en los próximos años, si no tenemos una plataforma del sistema de salud sólida, pues nada más se van a empeorar las deficiencias conforme vaya envejeciendo la población. En Latinoamérica, México apenas se cuela entre los 10 primeros, con Chile, Costa Rica, Uruguay a la cabeza por mucho, pero inclusive El Salvador mejor rankeado que México. Esto sabemos que no es consecuencia del gobierno actual, sabemos que hay décadas y décadas en México de una mala planeación y una sobrecargada corrupción en los sistemas de salud, pero de todo eso platicaremos y sobre todo en un inicio entender este gran movimiento que preside Salomón. Salomón, adelante, platícanos un poco. Gracias, Dieter, te saludo con mucho gusto. Vero, Larry, qué gusto estar esta noche con ustedes. A ver, una de las cosas que desde que inició esta administración han estado latentes es que al gobierno actual no le gusta las organizaciones de la sociedad civil, no le gusta el conocimiento y la especialización y no respeta mucho la pluralidad. El Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México tiene como objeto primordial el abrir un espacio serio, responsable, de diálogo reflexivo, respetuoso para las organizaciones de la sociedad civil, para el conocimiento y los especialistas y las especialistas en los diferentes temas y para la pluralidad. Es decir, México es un país muy grande, es un país donde muchas y muchos pensamos cosas diferentes, no es un país de un grupo en el gobierno y de una oposición.
Es un país de muchas oposiciones, de muchos grupos de pensamiento, de muchas ideas que convergen en la arena pública. Se necesitan espacios que con metodología, con puntualidad, basados en evidencia y en los hechos, y no en las ideologías o en las creencias, en las pulsiones o en las pasiones, sino realmente en lo que se puede estudiar, lo que se pueda demostrar, pueda proponer y pueda llevar a cabo tareas reflexivas para que se lleven a cabo. Pensando en ello, es que Movimiento Ciudadano ofrece esta plataforma a un grupo de ciudadanas y ciudadanos que no tienen que ver con la militancia partidista, sino que lo que nos mueve es poder aportar en este terreno. Y es así como en el Consejo Consultivo hay 37 mujeres y hombres que nos juntamos periódicamente a discutir los grandes problemas de nuestro país. Entre ellos está Verónica Vaz, pero puedo mencionar a Federico Reyes Heroles, a Jacqueline Pechart, a Raúl Trejo del Abre, a Lourdes Morales, a Sergio Alcocer, a Raúl Padilla, a Nicolás Alvarado, a Televale, a Patricia Mercado y un largo etcétera. Hombres y mujeres, cada uno especialista en sus temas, que nos juntamos, insisto, a dialogar, a pensar los grandes temas de nuestro país y sobre todo a proponer. Hemos discutido y hemos reflexionado, hemos escrito sobre temas de economía, temas presupuestales, temas migratorios, Larry, y de nuestra relación bilateral, temas de educación, Dieter. Hemos dialogado mucho, ahora sí que por pues la realidad que nos está tocando vivir, los temas de salud, sobre los cuales estaré encantado de platicar mucho más a fondo, pero insisto, sumarizo, el objetivo de Pensando en México es poder tener un espacio donde la reflexión basada en evidencia sea la norma y la propuesta respetuosa, sin estridencia, sea el camino para poder enfrentar un diálogo que permita construir una mejor posibilidad de país. Excelente, Salomón. Pues yo creo que estos foros como Trinchera Empresarial, apartidistas, pues buscan precisamente alimentar a nuestra querida audiencia con conocimiento de alternativas, con conocimiento de lo que está bien actualmente, de lo que podría estar mejor y sobre todo sembrar esa pequeña semilla de coparticipación. Creo que en nuestra audiencia hay gente muy relevante y con mucha energía para tratar de colaborar en los cambios que se requieren. Y no me refiero a los cambios políticos, me refiero a los cambios que hagan un bien para la población de México. En ese sentido, pues entremos a tu área de experiencia o una de tus áreas de experiencia, que es la salud en México. Estábamos hablando en mi introducción, mencioné que realmente tenemos un sistema de salud deficiente que se ha ido acumulando por décadas. No tenemos un sistema que está listo para atender a la población. Ha vivido de simular, que sí lo hace, y pues por ahí hasta se dice, ¿no?, que una de las maneras más seguras en México de perder el estatus de clase media es que algún familiar se enferme o se accidente de manera grave, ya que el patrimonio familiar se va en atender el suceso, ¿no?, en el sistema privado, a falta de garantías de la disponibilidad o la calidad del sistema público. Realmente no tiene la mejor de las imágenes nuestro sistema de salud. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que no se hizo? Sabemos que tenemos pandemias mucho más graves que lo que actualmente nos está pasando, como es la diabetes, como es la obesidad, que pues realmente son un verdadero detractor del desarrollo social en México y una fuente de muertes altísima y de enfermedad que previene que la gente sea productiva. ¿Qué es lo que dejó de suceder en el sistema de salud y cómo podemos recuperarlo, Salomón? Mira, Dieter, déjame, y qué bueno que tenemos un foro abierto, y con el aprecio y el respeto que te tengo desde hace muchos años, déjame decirte que estoy completamente de desacuerdo contigo. En efecto, lo que ha logrado este gobierno, lo que ha logrado el presidente López Obrador desde su campaña, es repetir una mentira
1000 veces de que hay un sistema de salud destrozado en nuestro país, y mira, hasta una gente como tú se lo cree. Y eso es muy sorprendente. Digo, para mí es realmente una cosa muy sorprendente, porque el sistema de salud de México se fue construyendo a lo largo de muchas décadas, y México en el 2018 tenía un sistema de salud lejos, lejísimos de perfecto, y esas son las cosas a donde podemos entrar. ¿Qué se podía hacer? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Dónde están los retos? ¿Dónde están las oportunidades? Pero el sistema de salud público en México, para un sistema de 128 millones de mexicanos, con lo poco que este país le ha invertido a lo largo de los años al sistema de salud, México tuvo la construcción de un sistema de salud, por lo menos desde los años 80, en que encabezó la salud el maestro Guillermo Soberón, que acaba de fallecer hace una semana. Y en lo sucesivo, después de Guillermo Soberón, con Jesús Cumate, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González Fernández, Julio Frenk, José Ángel Córdoba Villalobos, un servidor, Mercedes Juan y el doctor José Narro, hubo una historia de continuidad y de construcción en el sistema de salud. Oye, Salomón, perdón por interrumpirte. ¿Por qué entonces está México en uno de los últimos lugares del mundo en número de camas por 100,000 habitantes? Esa es una muy mala base para medir a México y para usarlo como referencia. En efecto, cuando vemos las estadísticas de la OCDE y lo que medimos es número de médicos por habitante, número de camas por habitante, pues pareciera que ante los países, insisto, de la OCDE e incluso de algunos países latinoamericanos, la estadística como tal se puede ver mal. Primero, Dieter, lo más importante que hay que ver es la atención, la esperanza de vida y cómo ha crecido, el tipo de padecimientos que antes se tenían que atender y los que hoy se atienden. Les voy a dar algunos números que me parecen relevantes, porque otra vez pareciera esto que decía Dieter, que no se atiende. A ver, todos los días, el sistema de salud mexicano atiende a 1 millón de personas, el sistema público, porque hay que decirlo también, porque esa es también una falsa interpretación. En materia de intervención, en cuanto te tienes que quedar en un hospital, el segundo nivel, ¿no? Por una causa sencilla, o bien una intervención de mayor envergadura, como son los cánceres, o un infarto agudo al miocardio, más del 95% de las mexicanas y los mexicanos se atienden en un sistema público. 4,500 niñas y niños nacen todos los días en hospitales en nuestro país. 4,500 niñas y niños nacen y nacen bien y se les atiende. En México se realizan 12,000 cirugías, más de 100,000 mexicanas y mexicanos se atienden en urgencias. Y no solo eso, a partir del 2003, con la creación del Seguro Popular, se fue inyectando más recursos, se fueron construyendo más unidades médicas. A mí me tocó iniciar, supervisar, terminar más de 2,000 nuevos hospitales y unidades médicas. Pero cuando vemos nada más el número de médicos o el número de camas, no atendemos a la comparación con los países de la OCDE de cuál es nuestra realidad demográfica y epidemiológica. México es un país muchísimo más joven que los otros países de la OCDE. La mediana de nuestra población es aún de 29 años. No quiere decir que no nos tengamos que preparar para un futuro de envejecimiento y un futuro de enfermedades crónicas no transmisibles como ya lo tenemos. Pero la realidad es que la radiografía de la salud de México se tiene que ver con nuestras propias necesidades y con nuestras propias realidades, y se tiene que ver además de cómo se fue construyendo el sistema de salud. Insisto, en el 2018 el sistema de salud de nuestro país, lejos de perfecto, como ya lo decías, con espacios en donde algunos gobiernos estatales desviaron recursos, pero no solo de salud, desviaron recursos de lo que fuera. Ahí no es un tema del Seguro Popular, es un tema de los rateros, y a los rateros hay que castigarlos, y en las reglas de los sistemas hay que cerrar las oportunidades para la corrupción. Pero cuando se confunde el diagnóstico, cuando se confunden las causas, podemos hacer lo que se hizo en estos primeros años de gobierno, que es, como decía mi abuelita,
tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Es decir, pues hubo algún gobierno estatal que desvió recursos de salud o había algunas fallas, pues entonces termina con el sistema. Y ahí es donde empiezan nuestros grandes problemas en estos últimos 2 años. Había muchísimas cosas que hacer y lo podemos platicar. Teníamos que pasar de un sistema que se construyó para ser curativo a un sistema sobre todo preventivo. Tenemos que pasar a un sistema que atienda con mayor calidad, con mayor homogeneidad. Se necesitan más recursos, se necesita que las capacidades instaladas de los diferentes sistemas e institutos se pueda aprovechar para todos. Y hay muchas otras cosas que hablar, lo podemos seguir haciendo en los siguientes bloques, pero para mí sí es bien importante, Dieter, porque además porque me la creo, porque estuve ahí, porque lo conozco a fondo, porque conozco cómo más de 1 millón de mujeres y hombres trabajan todos los días para entregarse a la salud. El sector salud de nuestro país era uno de los orgullos que habíamos. Muy bien. Salomón, vamos a irnos a corte. Yo me quedo con una reflexión que es precisamente el valor de este gran foro de trinchera empresarial, desmitificar algunas de las cosas que están permeadas como supuesto conocimiento. Ahora yo creo que hace falta un cabildeo más fuerte entonces con las organizaciones mundiales como la Panamericana, etcétera, que precisamente nos colocan en el 10º lugar en Latinoamérica con países como El Salvador adelante de nosotros, o en el lugar 70 a nivel mundial. Pero bueno, eso será porque no conocen a detalle el sistema de salud en México y las necesidades que tienen. Con eso, audiencia, nos vamos a un breve corte comercial para permitirle a nuestros patrocinadores expresarse y regresamos con Vero Vaz. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos InsurTech al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan, de cara a la reactivación económica del país. En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Querida audiencia, estamos de vuelta con ustedes aquí en Trinchera Empresarial, en nuestro primer segmento interesantísimo, el punto de vista conocedor de Salomón, que me dio un manazo, yo por desconocedor de todo lo que se ha logrado, pero es muy válido, de eso se trata Trinchera Empresarial. Vamos a hablar con Vero Vaz, una experta desde el punto de vista de la sociedad civil, en lo que realmente los sistemas de gobierno deben de generar, que es la equidad. Ahora, el sistema de salud en lo específico, pero en lo general, el sistema de salud como embona dentro de toda esta responsabilidad del gobierno para generar equidad o disminuir la inequidad. Pero vamos por el camino correcto, Vero. Pues miren, tuve un fin de semana muy interesante porque por una parte estuve revisando algunas de las lecciones del nuevo libro del intelectual Fareed Zakaria, que saca su libro de 10 lecciones para la era de la pospandemia. Y uno de los temas que dice es que se ha probado que los gobiernos que han hecho un mejor trabajo con el tema de la pandemia no tiene que ver con la ideología del gobierno o con el tamaño del gobierno, sino tiene que ver con la calidad, ¿no? Y justo tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la capacidad de decir algo y que las personas sigan esa línea. Y tiene que ver con la posibilidad de que las personas cuando se enferman de entrada sepan qué hacer, ¿no? Y entonces estaba yo revisando eso y después revisé el libro en el que participa Salomón. Justo es un esfuerzo del Consejo
Consultivo Ciudadano Pensando en México, ¿no? Que es un libro que tiene todas las lecciones y que tiene ahora sí que los insumos de 6 secretarios de salud, ¿no? Y entonces justo hay un vínculo entre estos dos. Cuando se ve lo que sucede en México, para empezar, es un punto de negación donde no puede haber aprendizaje porque el gobierno no ha dicho, nos equivocamos, ¿cómo lo hacemos mejor? O sea, no hemos llegado a ese momento. Pero además se ve toda una serie de errores donde nunca se recalibra y se aprende y se regresa a hacer las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, desde el uso del cubrebocas, hasta si te quedas en casa o no te quedas en casa, hasta que la mayoría de los mexicanos, si se enferman, no saben qué hacer o no saben cuál es la vía institucional para ser atendidos, ¿no? Si se enferman en esta coyuntura. Entonces, lo que se ve es un gobierno absolutamente ineficaz para poder atender esto, ¿no? Desde el tiempo que se tardó en conseguir los insumos y bueno, hasta ahorita, ¿no? Que estamos viendo en el tema del presupuesto, este tema de que cuánto se le va a destinar, si sí, si no, y muchas de las lecciones además, y también eso viene en este reporte, vienen de lo que están haciendo los gobiernos locales, ¿no? Entonces es también muy, muy interesante ver cómo a nivel federal hay una enorme ineficacia, sin embargo, a nivel local hay gobiernos que le están haciendo mejor que otros. Pero uno de los temas que más preocupan es cómo esta crisis profundiza la inequidad, cómo las personas que tienen mejores posiciones tienen más posibilidades de quedarse en casa, el tema del acceso a tener a crédito, el tema de poder ser tratado de diferente manera cuando se llega a ser atendido por un doctor. Entonces, desde eso hasta el tema de la educación, ¿no? ¿Qué va a pasar en este año o 2 años o no sabemos cuánto que no se va a poder ir de manera presencial y cómo eso abre una brecha en la inequidad? Entonces, sí vemos un gobierno que no está pudiendo atender esto de una manera eficaz y que tampoco está aprendiendo y que tampoco está escuchando. Entonces, ahí me gustaría cerrar. Sí, muy bien, pero entraremos con Salomón al momento que ahora nos atañe, que es el tema de la pandemia, para ver su punto de vista y qué se debería de hacer para corregir rumbo. Pero antes, con Larry, digo, hay muchas diferencias entre países como Estados Unidos y México. Sin embargo, hay algunas similitudes en algunas dolencias, ¿no? Bueno, ahora obviamente la pandemia que le duele a todos, pero en los sistemas de salud sí hay algunas cuestiones que son similares, sobre todo en pues, aquellas pandemias que ya conocemos, ¿no? Como la obesidad, como cuestiones que son más incluyentes de otras razones, no nada más de si tienes un sistema de salud bueno o no. Sabemos muy bien que en México el sistema de salud preventivo básicamente no existe. Salomón está muy correcto en decir que México es punta de lanza en muchos tratamientos de enfermedades graves, pero la medicina preventiva que hoy en día y conforme vaya envejeciendo la población, pues cada vez surge mayor importancia. ¿Cómo estamos en esas cuestiones comparados con un país como Estados Unidos, Larry? Pues justo parte de lo que yo quería comentar con Salomón, sabiendo que diabetes, obesidad, son dos de las enfermedades que aquejan no nada más a México, como también lamentablemente punta de lanza junto con Estados Unidos, y obviamente ponen un ejemplo fatal para el mundo, pero ¿qué se puede hacer, Salo? ¿Por qué esas tasas de obesidad, esas tasas de diabetes en México, en Estados Unidos? Obviamente, pues por lo que está comiendo el mexicano, ¿no? Y ahí es donde empieza este severo problema. Pero ¿qué se puede hacer? Porque lo importante no es tanto ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. ¿Cómo puedes ayudar a este hemisferio a mejorar su salud, que obviamente en sus hábitos alimenticios están pésimos? Muy bien, digo, me parece bien y para no irme como decía Larry, a lo que invitas de platicar del pasado y cómo ha sido y la relación, porque pues no importa qué tan grande el muro, los virus no respetan a los muros
y pues una sexta parte de nuestra población se encuentra en los Estados Unidos y padece, como decía Dieter, pues de los mismos temas que padecemos aquí, y son temas comunes. Entonces, para adelante, ¿cómo? Porque en efecto, los problemas que hoy aquejan a la salud requieren de un sistema que se concentre, como decía Dieter, en la prevención. Déjenme tratar de explicar esto porque pues parece un cliché ya decir la prevención. Pues sí, pero ¿qué significa virar un sistema preventivo? Generar un sistema preventivo. Y déjenme tratar de ir ahora sí que por las piedritas. Primero, lo primero que hay que entender es que un sistema preventivo está fuera de la clínica y el consultorio. Es decir, donde se previene es antes de llegar al médico, es donde hace o se tiene que realizar una parte importante en las comunidades, en el hogar, en el lugar de trabajo, en las colonias. Es ahí donde se tiene que hacer una parte fundamental del tema preventivo. Y el tema preventivo se tiene que dividir en dos. El primero es hacer aquellas cosas que nos reducen la probabilidad de padecer alguna enfermedad. Por ejemplo, pues todos sabemos que el tabaco hace daño. Aquí no hay que cuánto fumas, no. Fumar un cigarro hace daño. Lo sabemos todos. No es un tema de información, no es un tema que no se conozca, no es un tema en donde no se haya tratado de incidir en la política pública a través de impuestos, a través de restricciones en los lugares públicos, a través de hologramas etiquetados o lo que quieran llamarlo. El cigarro hace daño. Bueno, ¿qué pasa entre que se tiene toda esa información en donde ya se realizaron las políticas públicas que parecieran pertinentes y se tiene que llevar todo ello a la acción? Es decir, que para alguien decidir dejar de fumar sea realmente un tema de responsabilidad individual, sabiendo lo difícil, sobre todo cuando existe una adicción. ¿Qué pasa entre la información y la acción? Les pongo otro ejemplo muy concreto. Fíjense, cuando hacíamos encuestas entre jóvenes de 15 y 29 años de utilización de condón, todas las muchachas y los muchachos que contestaban la encuesta sabían cómo se usaba, para qué servía, cómo se pone, por qué lo debes de usar, etcétera, etcétera. 99.7 sabía contestar perfectamente bien esto, tenían la información, pero 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres no utiliza un condón en su primer relación sexual. ¿Qué pasa entre que tienes la información y esa información la llevas a la acción? ¿Cómo generamos responsabilidad en cada individuo y en la comunidad para tomar las acciones, insisto, de la información que existe? Entonces, la primera parte de la prevención es cómo formamos diferente a las mexicanas y a los mexicanos, a los mexicoamericanos, para que tomen definiciones diferentes. Ese es el primer paso en términos preventivos. El segundo aspecto de la prevención es el revisarte, el llegar a la unidad médica, a tu médico de primer contacto, a tu doctora, con oportunidad. Normalmente no somos muy dejados. No, tenemos ahí un tema de que miedo, mejor pues si no voy no me detecta nada. Sabemos que tenemos que ir al dentista, es horrible ir al dentista, pero sabemos que tendríamos que ir al dentista 1 vez al año y no vamos hasta que nos duele. ¿Cómo le hacemos para que la consulta de sano a lo largo de mis diferentes etapas de vida sea una realidad? Cuando están los niños, la verdad es que los papás y las mamás llevamos a los niños en sus primeros años de vida a que se les apliquen sus vacunas, a que se les hagan sus chequeos y un tiempo después, pues podemos seguir cuidando a los niños. Pero ya cuando empiezan los niños a ser jóvenes y ellos tienen que empezar a tomar sus definiciones de ir cuando están sanos al médico y después cuando eres adulto, tú saber que tienes que ir de manera periódica en las diferentes etapas de tu vida a checarte,
es algo que nos cuesta mucho trabajo. Ahí tenemos que hacer dos cosas. Perdón. Sí, lo que iba yo a comentar es perdón, Larry, porque seguramente tú tienes opinión acerca de lo que dice Salomón, pero pues yo creo que es algo tan multifactorial, Salomón, que no tiene que ver nada más con el sistema de salud, ¿cierto? Porque es una cuestión de educación y es una cuestión de civismo, de respeto por ti mismo y respeto al prójimo, obviamente. Cuando tú estás sano, pues respetas también a la gente que está a tu alrededor. A mí me tocó redactar el proyecto de nación para el actual gobierno en todo lo que es activación física y deporte, que es una cuestión que todos los países analizados que utilizamos para sentar las 8 bases principales de este nuevo plan, era que pues en 20 a 25 años ibas a ver realmente una sociedad más sana. No la puedes ver de un año a otra. Entonces, Larry, en ese sentido, si nos puedes compartir un poco, ¿qué opinas con la diferencia entre lo que es culturalmente inherente en el cuidado de la salud que se inculca desde que eres chiquito en Estados Unidos versus lo que se hace en México? Sí, no, definitivamente. Yo creo que aquí entra el factor que dice Salomón, ¿no? El tema de la prevención, de tener el hábito de ir con el doctor, el hacerte chequeos médicos, ¿no? El llevar una vida sana. Si, por ejemplo, si sabemos, justo este ejemplo que decía Salomón, si sabemos que el cigarro no es bueno para nuestra salud, pues habría que dejarlo, ¿no? Y así otros hábitos que no hacemos en general los mexicanos y los americanos, como puede ser ejercicio y dormir las horas que debemos dormir, ¿no? Todo esto contribuye. Pero ¿qué dirías tú, Salomón, porque trato de ver a lo mejor un hilo conductor entre estos dos grandes países vecinos y que comparten no nada más territorio, digamos, en el mismo hemisferio, sino poblaciones que se comportan en cierta medida similar, ¿no? Y creo que por ahí va por qué el mexicano y el americano en su conjunto son unas de las poblaciones más poco saludables del mundo. ¿Cuál es ese hilo conductor? Obviamente recae mucho en lo que come, ¿no? El mexicano come mucha grasa, los changarros que encuentras en cada esquina de cualquier parte del país, ¿no? En Estados Unidos demasiadas azúcares. ¿Cuál es ese hilo conductor? A ver, es un hilo conductor del mundo y déjame decirte, Dieter decía es multifactorial y estoy totalmente de acuerdo. No se le puede atribuir solo cuando dicen el sistema de salud es el culpable de la obesidad. Bueno, hay que ser más cuidadosos. De entrada es genético, vaya. Estamos genéticamente carburados para acumular calorías porque la mayor parte de la historia del hombre y la mujer sobre la Tierra, lo que había era escasez. Entonces, cuando tenías comida, el cuerpo está predeterminado para acumular esa comida. Genéticamente se nos antoja más un brownie con helado de vainilla que un brócoli, porque lo que queremos es la acumulación de calorías. Pero ¿qué pasó a lo largo de la etapa industrial y sobre todo en las últimas décadas? Que en muy poquito espacio físico, con muy poquito dinero, podías hacerte de las calorías. Pues ¿cuánto es una bola de helado? Pues son 1000 calorías. ¿Cuántas bananas necesitas comerte para que tu cuerpo reciba las 1000 calorías? Entonces hay un tema genético multifactorial, en efecto, un tema de abaratamiento de los productos calóricos, también relevante, y todo eso tiene que entrar en el mandato para poder construir sociedades más responsables. Hay que entender que hay una decisión individual, pero también hay que entender que hay una pieza donde la comunidad y los gobiernos coadyuvan para que el individuo tome sus mejores decisiones. Muy bien, Salomón, excelente. Con eso cortemos para nuestros patrocinadores que puedan dar un mensaje. Entramos a comercial y regresamos después de esto. No se vayan.
Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Pues bienvenidos de regreso aquí en Trinchera Empresarial. Platicábamos con Salomón Chertorivsky, mis co-conductores Verónica Vaz y Larry Rubin y su servidor Dieter Holtz. Platicábamos acerca de puntos muy, muy relevantes. Salomón nos abrió la puerta a información pues de primera mano por la tan relevante responsabilidad que ha tenido Salomón en su trayecto de vida pública y ahora también pues, siendo un catalizador de participación ciudadana en sus esfuerzos actuales, específicamente en salud. En ese sentido, pues muy acertado lo que Salomón mencionaba acerca de que el primer punto para cualquier prevención pues es generar responsabilidad. En ese sentido, pues si lo que no hacemos ahora, pues nos va a perseguir por muchos años, si no es que por muchas décadas. Y no tanto la pandemia en general o en específico, sino más bien todo pues la manera en la que uno como gobierno se preocupa o se ocupa de cambiar hábitos y de mejorar el sistema integral que, como bien dice Salomón, y lo reitero, todo empieza con la prevención y la prevención empieza con generar responsabilidad. De ahí que la importancia de ver a la gente pues con tapabocas, ¿verdad? Porque eso es lo primero que te indica que se tiene que tener la responsabilidad con el prójimo de prevenir. Bueno, Vero, en ese sentido, ¿qué nos espera a futuro con lo que estamos viendo de ejecución ante la pandemia del gobierno en estos momentos, en estos meses? ¿Qué nos espera a futuro? Porque pues pandemias van a seguir viniendo, ¿no? Nosotros como sociedad civil y como sociedad en general podemos estar hartos de la pandemia, pero la realidad es que esto no se va a solucionar pronto. Entonces, es muy importante, yo creo que poder tomar un espacio, ¿no? Para poder decir qué hemos aprendido, dónde están los datos, qué le ha faltado al gobierno, ¿no? Y poder ponernos de acuerdo sobre puntos muy básicos, desde el cubrebocas hasta qué significan los semáforos, los estamos siguiendo, no los estamos siguiendo, qué está pasando a nivel local. Entonces yo creo que es un gran momento, ya llevamos un tramo recorrido y muchos errores, entonces me parece que es un gran momento para decir, a ver, ¿qué está faltando y qué es lo que se requiere? Salomón, en ese sentido, hay un presupuesto que se elaboró durante la pandemia para el 2021 que pues no tiene mucha claridad acerca del contenido específico para salir de este problema, ¿no? Porque en el 2021 vamos a seguir viviendo este problema. Entonces, en ese sentido, Salomón, ¿qué dejamos de hacer y qué tenemos que hacer? ¿Dónde están pues esas bisagras que se tienen que apretar de inmediato? A ver, creo que entre los dos comentarios se establece muy bien. El primer tema es esto, entender que la pandemia será larga. Aún si llega alguna vacuna o algunas vacunas, que yo creo que es muy probable que lleguen, la vacuna es un coadyuvante más. Muy pocas veces en la historia una vacuna ha sido una silver bullet y a partir de esa vacuna ya se logra, si se vacuna a todos, terminar con una enfermedad. Esto ha pasado con la polio, con la vacuna primero de Jonas Salk y después con la Sabin. En 79 en Estados Unidos ya no había polio y en el 90 fue el último caso de polio en México. Pero, por ejemplo, la tuberculosis, que tenemos vacuna desde 1921, hasta el día de hoy en el mundo hay 10 millones de casos de tuberculosis y 1,5 millones de fallecimientos. La vacuna es efectiva, 50% de los casos. Se necesita salud pública, se necesita de prevención, etcétera, etcétera. Hay que entender que va a ser largo, aún
con vacuna. El falso triunfalismo, él ya se domó, ya se terminó, esto ya pasó, nos lleva a relajar las medidas. Eso es lo primero. Lo segundo, esto que decía Vero es importantísimo, la capacidad de recalcular, de pivotear, de aprender de lo que no conocíamos antes, incorporarlo y retomar las decisiones. Déjenme ponerlo así de manera muy simple. Es como en el Waze, cuando sales de casa y le pones la dirección a la que quieres llegar y te dice, pues esta va a ser tu ruta y vas a hacer 27 minutos. Pero sales de tu casa y de repente recalcula el Waze y te dice, pues ahora vas a hacer 41 minutos porque hay mucho tráfico y te sugerimos que te vayas por esta otra ruta. El tomar esa otra ruta hace caso de la nueva información, de la nueva inteligencia. Si quieres llegar a tu destino, más te vale que le hagas caso a la nueva información. ¿Qué nos ha pasado en nuestro país? Que a pesar de la nueva información, a pesar de las experiencias que han vivido otros países y los aprendizajes que nos han dejado esos países, no hemos querido recalcular desde que la pandemia inició. Digo algunos puntos fundamentales que necesitamos replantear en lo inmediato. Ya hablaba de hacer conciencia de que esto será largo, pero hay que hablar de que necesitamos más y mejor información y para ello necesitamos hacer muchísimas más pruebas de las que estamos haciendo. Si no conocemos quién está infectado, si no trazamos para ver los contactos de quien está infectado y ver esos propios contagios y empezamos a hacer una epidemiología de mucho más precisión, simplemente va a ser muy difícil que se controlen los contagios y por ende los fallecimientos. Si Salomón, perdón por interrumpirte, pero me interesa mucho ese punto de vista que acabas de tocar, una estadística que no miente. Tenemos alrededor de 11.500 pruebas por millón de habitantes, que es lo mismo que hace Bangladesh o lo mismo que hace Indonesia, y tenemos países que tienen 280, 270, 250, 180 en algunos países latinoamericanos, 180,000 pruebas por cada millón de habitantes, y nosotros nada más 11.500. ¿Cómo pensamos que podemos tratar algo si no estamos viendo dónde está el problema o quiénes están infectados? Así es, Dieter, y es en dos sentidos, yo diría, el tema de las pruebas. El primero es en efecto este que dices, si no tenemos información, hoy que además sabemos la importancia que juega en la dispersión del virus los casos asintomáticos, los casos que no saben ellos mismos que están infectando a otras personas, sin información es como ir a ciegas en una navegación. Se necesita información para poder hacer buena política sanitaria y desde que inició la pandemia no hemos tenido buena información. El segundo punto es el que decía, a partir de hacer pruebas, tú tienes la posibilidad de trazar a los contactos de los casos positivos, también hacerles pruebas y entonces tú vas viendo los núcleos que debes de confinar para evitar la dispersión del virus. Estamos entrando en una etapa que va a ser seguramente muy complicada, porque no tenemos esto que decían, no tenemos las pruebas, y entramos ya a la época invernal. La época invernal trae aparejado enfermedades respiratorias, trae la influenza estacional, y con ello se puede generar lo que se conoce como una sindemia, es decir, que dos o más epidemias circulen al mismo tiempo. Ya tenemos los primeros casos de influenza H1N1 con SARS-CoV-2. Cuando esto sucede en los próximos meses, cuando ya estamos en pleno desconfinamiento de la población, la severidad con la que nos ataquen los males respiratorios puede llevar a que se complique la atención para los pacientes. En ese sentido, es urgente que también tomemos la definición de hacer una campaña extraordinaria de vacunación antes de que termine el año, etcétera. Otro punto que hemos negado desde hace varios meses y que es fundamental
son estas medidas tan sencillas y reiteradas, pero una en particular, el uso del cubrebocas. Es fundamental, esa es la vacuna que sí tenemos hoy. Fíjense, y otra vez en memoria de nuestro Premio Nobel de Química de Mario Molina, que falleció también hace algunos días. El 15 de mayo, Mario Molina vino a presentar el estudio, el primer estudio científico en donde se podía ver que la forma de transmisión más importante y eficaz de este virus era la aérea, que no era como habíamos pensado en un principio, que si tocábamos los objetos y después nos tocábamos nariz, boca u ojos, no, que la forma más efectiva de transmisión era la aérea y que por tanto lo que tendríamos que haber hecho es desde ese mediados de mayo mandatar el uso del cubreboca en todos los lugares públicos cerrados de nuestro país. Si eso lo hubiéramos hecho desde mayo, al día de hoy serían más de 35,000 vidas que se perdieron, que se hubieran salvado. De esa es la dimensión que estamos hablando, pero otra vez, como decía Larry, ya no ha pasado para el futuro. Bueno, tenemos que mandatar el uso del cubrebocas. Es tarde para quienes ya perdieron la vida, pero es temprano para poder evitar las que siguen. Muy bien, Salomón, pues sí, y empecemos por la gente que aparece todas las mañanas en la televisión, ¿no? Podría ser una buena manera el ejemplo de es fundamental para comunicar con responsabilidad. Claro. En el sentido, tocaste un tema sobre las vacunas y ahí me llama la atención la coparticipación privada, si bien sobre todo gracias a la Fundación Carlos Slim, pero hay la posibilidad de que en México, gracias a la participación privada, que haya un giro en el tratamiento de la pandemia, con México como un país líder, tanto en la producción como en la distribución a nivel Latinoamérica de las vacunas de AstraZeneca. Todos leímos la Fundación Carlos Slim, pues aportando 90 millones de pesos de entrada para que estos fuera realidad. Eso muestra que la coparticipación privada tiene un ángulo pues primordial, ¿no? En que esto el gobierno no puede solo, pero tendría que haber más apoyo o la iniciativa privada ya está haciendo lo que se puede. ¿Cómo está esa diferencia? Y déjame empezar con Larry. ¿Qué opinas tú desde el punto de vista de la coparticipación privada? ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Porque sabemos que tenemos un fenómeno similar en Estados Unidos a lo que es en México, ¿no? O sea, el ejemplo desde el más alto liderazgo en el país sobre la importancia de la precaución no existe ni en el gobierno de Estados Unidos ni en el gobierno de México, pero puede haber cosas que son más sólidas, que soportan inclusive una falta de responsabilidad como esa en el liderazgo. ¿Qué diferencias hay en la participación privada en Estados Unidos en el sistema de salud versus México, Larry? Y luego pasemos con Salomón para que dé sus puntos de cierre al respecto. Claro, Dieter, gracias. Yo creo que definitivamente esta participación público-privada es de suma importancia, ¿no? El gobierno actual en Estados Unidos ha destinado en investigación y desarrollo a empresas como Pfizer, Janssen, la Moderna, ¿no? La Moderna es de comida, pero Moderna, el farmacéutico, definitivamente le ha destinado muchísimo para la vacuna. Ya varias, Merck también tiene, ¿no? Entonces varias ya están en fase 2, a punto de lograr fase 3, que esa es una gran noticia. Creo que en próximos meses veremos ya la FDA aprobando alguna de ellas y pues será cuestión de pocas semanas para lograrlo. Pero como dice Salomón, lo que podemos hacer hoy por hoy es usar el cubrebocas lo más posible cuando salgamos, ¿no? Yo sigo viendo a muchísimas personas que no lo usan, pensando a lo mejor porque si ya les dio no les puede dar, que también es otra falacia, ¿no, Salomón? Que si ya te dio no te puede volver a dar el COVID. Gerardo, nuestro coconductor, nos platicaba de 2 casos que él conoce que le ha repetidamente dado a las mismas personas. Entonces, esto de que si ya te dio no te puede volver a dar COVID es también una falacia. Entonces, no debe ser una razón para no salir con el cubrebocas. Es incómodo para todos y definitivamente, pues ni modo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo Muy bien, Larry. Muy bien, Larry. Pues en ese sentido, Salomón, tú estuviste en lo más alto de la responsabilidad del sistema de salud en México. La iniciativa privada en estos momentos
¿Es esencial? ¿No es esencial? ¿El gobierno puede solo o no? Por favor, con eso concluye tú el programa. Muchas gracias. Pues sí, tenemos ya nada más un minutito. Y déjame decirlo, el ejemplo que ha dado el esfuerzo público-privado en estos meses es fantástico. Es inusitado una velocidad tan impresionante como la que vimos para la investigación y la producción de las posibles vacunas en el mundo. Y eso se ha logrado por esfuerzos público-privados, hay que decirlo. Ahora bien, hacia lo que viene. No es lo mismo tener vacuna que tener vacunación. Lo que tenemos que ir planteando y preparando desde el día de hoy es cómo vamos a generar las capacidades para que una vez que llegue la vacuna, la podamos realmente aplicar. Algunas cosas importantes. Necesitamos una red de frío. Muchas de las vacunas tienen que ir a temperaturas incluso muy bajas. Necesitamos vacunadores. Necesitamos que la gente sepa que si está en alguno de los grupos de riesgo, se debe de vacunar, porque todavía hay que hacer mucha conciencia social. Hay gente que no cree que aún estando la vacuna se pudiera vacunar. Entonces, para poder realmente combatir la pandemia en los próximos meses, necesitamos volver a replantear la estrategia, necesitamos reforzar los mecanismos, necesitamos trabajar con toda seriedad. El gobierno, los individuos, las empresas, la sociedad civil, todos en conjunto. Mientras tanto, como decía Larry, cuidémonos. La mascarilla es la pieza fundamental para poder prevenir en estos meses. Pues ahí lo tienen, estimada audiencia. Creo que tenemos todos la responsabilidad de ser un ejemplo de precaución y de prevención. Con eso despedimos el programa, se nos ha acabado el tiempo. Quisiéramos tener mucho más tiempo de platicar con Salomón. Excelente conversación, excelentes cifras y sobre todo siempre propositivo, Salomón. Esperemos volver a oír de ti y de tu iniciativa cuando toque ya tener las vacunas. Ahora, ¿cómo le hacemos para la vacunación? Como tú bien dices, porque es otro boleto. Pues muy bien, con eso nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo presentó.